tenim així ja la segona convidada, una miqueta nerviosa, que és la seva primera entrevista, però ja li dic que sí, al magazín Prop de Tu ens encanten que vinguin i es conten també una visió, no només la visió de les coses que fan els entrevistats, sinó la forma en què conten les seves coses, perquè el fons i el contingut és igualment d'important. I se n'anem a els hipopressius. Què serà això dels hipopressius? Molta gent no ho coneix, però anem a avançar-los, que és una gimnàsia abdominal coneguda, com dit, en castellà hipopressivos, en valencià hipopressius, i és un tipus d'exercici que estarien dins del que s'anomena la fisioteràpia i la rehabilitació postpart. Per això tenim així a la nostra convidada, que es instructora d'hipopressius. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Paula Frieiro. Hola, Rafa. Qué maravilla tenerte aquí en directo. Muchas gracias. ¿Tu primera entrevista en televisión? Sí. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Sí. Cuéntanos, porque el tema de los hipopressivos cada vez está llegando a más gente, sobre todo al sector femenino, ¿no? A las mujeres. Cuéntanos en qué consisten. A ver, Rafa, los hipopresivos son un conjunto de trabajo respiratorio, ejercicios respiratorios y posturales. Ajá. Lo que conseguimos con esta técnica es descomprimir nuestras vísceras, fortalecer nuestro suelo pélvico y, bueno, tiene infinidad de beneficios. Muy bien. Exactamente, cuéntanos, ¿son ejercicios individuales que haces tú directamente a, por ejemplo, mujeres que han tenido un parto? Sobre todo va, digamos, hacia ese sector concretamente. Bueno, a ver, te cuento, esto empezó hace ya años y sí que estaba como indicado específicamente para posparto, problemas de suelo pélvico, patologías. Pero ya hace unos años que no solo el fisio de suelo pélvico enseña esta técnica, sino que somos los instructores que estamos especializados en enseñar a las personas cómo realizar la técnica correctamente. Entonces son unos ejercicios que son para todas las personas, especialmente si has tenido un parto, si estás en la menopausia o si tienes debilidad de suelo pélvico, aún más. Porque claro, estamos hablando que, por ejemplo, para mujeres han vivido una gran convulsión hormonal, evidentemente el físico ha tenido una evolución muy potente en unos meses muy concretos, ¿no? Y de repente se tiene que volver, ¿no? El objetivo entonces sería volver a lo anterior, ¿no? Del parto. Sí, bueno, hay mujeres que aunque no hayan pasado por un parto, tienen problemas de debilidad de suelo pélvico. Entonces, mujeres que hayan sido muy deportistas, que hayan hecho muchos deportes de impacto, aunque no hayan sido madres, ese suelo pélvico probablemente al no poder proteger ese suelo pélvico con una musculatura bien fuerte, también se ve debilitado. En el caso de los partos y de la menopausia, pues mucho más. Claro, evidentemente. Cuéntame, para hacer ese tipo de ejercicios, ¿cómo se inicia una persona? Imaginemos un prototipo de clienta o cliente que se acerca a ti. ¿Cómo empiezan los ejercicios? ¿Poco a poco? ¿Hay un protocolo? Bueno, digamos que esta es una técnica que necesita de una persona que te guíe específicamente lo que a ti más te cuesta de esa técnica. Hay gente que le cuesta más la parte respiratoria y a otra gente que le cuesta más la parte postural. Pero digamos que las personas que llegan a mí es porque normalmente ya son conscientes de que tienen una debilidad en esa musculatura. Lo notan pues a través de cosas diarias, experiencias diarias, tanto de igual un ataque de tos, un estornudo, y entonces notan que esa musculatura de cierre del suelo pélvico no responde. Entonces llegan a mí y se empieza a trabajar con esa persona. Se le enseña un automasaje de diafragma, porque el diafragma está muy ligado al suelo pélvico, y a partir de ahí se empiezan a trabajar las respiraciones y poco a poco se van agregando posturas con las que poder trabajar esas apneas. Es muy interesante eso que estás comentando de las respiraciones, porque sí que es verdad que cuando nacemos respiramos de forma diafragmática. Eso es lo normal. Deberías. Por hábitos sociales que tenemos, pues acabamos respirando de una forma, digamos, no recomendable, ¿no? Sí. Esa sería la palabra, ¿no? Muy poco recomendable. Pero claro, imagino que es como un renacimiento, ¿no? O sea, tienes que volver a enseñar a respirar bien. Sí. Estamos hablando de cuando se respira diafragmáticamente, utilizamos toda la capacidad pulmonar. Exacto. Por eso también esta técnica no es que sea específica de mujeres,
sino que en realidad es una manera de oxigenarse de la manera correcta. Así que aquellos hombres, por ejemplo, que practican algún deporte, les va a ayudar esta técnica a rendir mucho más porque el cuerpo se va a oxigenar de mejor forma. ¿A partir de qué momento, por ejemplo, gracias a tu ayuda como instructora, una persona puede ya hacer los ejercicios en casa? Bueno, digamos que cada persona tiene un poco sus tiempos, pero hablando de sesiones individuales en las que uno puede guiar a esa persona en lo que más le cuesta de la técnica, en unas 8 o 9 sesiones, esa persona tiene todas las herramientas como para empezar a entrenar en casa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una persona no hace bien los ejercicios? Porque claro, estamos hablando de que estamos trabajando con nuestra herramienta más importante, que es nuestro cuerpo. Claro, evidentemente tenemos que hacer correctamente, pero hay una consecuencia de hacerlo, por ejemplo, libremente sin una instrucción como la tuya. Muy buena pregunta. Esto es muy habitual. Quiero decir que mucha gente a raíz de la pandemia se ha puesto a aprender viendo vídeos de YouTube y ¿qué pasa? Que si esta respiración no está bien hecha, vamos a llevar aún más presión sobre ese suelo pélvico y corremos el riesgo de debilitarlo aún más. Entonces es muy importante que se aprenda a hacer la técnica correctamente. Si no, además de no poder ver ningún resultado, encima vamos a generar más presión sobre esa estructura. Interesante. Vamos allá al tema, por ejemplo, has hablado de un tema que es suelo pélvico, que sí que es verdad que los problemas del suelo pélvico se suelen, digamos, dar un sustantivo más sobre las mujeres, pero también los hombres pueden sufrir el tema, ¿no? O sea, hay hombres que también les puede venir bien ese tipo de ejercicios. Claro, claro, por supuesto. Al final, las mujeres por fisiología lo sufren antes, esa debilidad, pero los hombres a lo largo de los años también van a sufrir esa pérdida de fortaleza de esa estructura. Además, ese tipo de ejercicios ayuda muchísimo a adelgazar, ¿no? Estamos hablando de que bueno, tiene una consecuencia, ¿no? Puede ser, según he leído, pues hasta un 9% de masa de la cintura, ¿no? Vale. Cintura-cadera se puede reducir, ¿es así? ¿Es correcto? Bueno, ¿O es una invención? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Voy a adelgazar haciendo hipopresivos? Sí. Y la respuesta es sí y no. Quiero decir, cuando uno fortalece toda la musculatura interna, ese transverso del abdomen, que es el que envuelve toda la faja abdominal, lo que va a hacer es tener fuerza para ceñir esa cintura. Entonces, si trabajamos y tenemos fuerte ese transverso, se va a notar que tenemos otra postura, que la musculatura está activa. Si partimos de que una persona tiene grasa abdominal, no podemos pretender que esa grasa con los hipopresivos se vaya, porque esa grasita va a seguir estando ahí. Ajá. Pero es verdad que la forma de activarnos en la postura hará que visualmente también se vea un cambio físico. Claro, claro, es evidente. Potencialmente, ¿cuáles son los clientes, las clientas que más se acercan a ti? Normalmente... Por rango de edad. Sí. Bueno, ahora cada vez más son mujeres que no han sido madres y que tienen información sobre los beneficios de los hipopresivos y lo que quieren es, pues, aunque no hayan tenido un hijo o no estén en época de menopausia, sí que quieren acercarse a la técnica para aprenderla. Pero es verdad que la mayoría son mujeres entre pues 35, 50 y pico, que son las que ya empiezan a notar que hay algo ahí que no va bien. Entiendo. Además, ¿hay algún tipo de recomendación que tú darías a esas personas que tienen problemas, por ejemplo, ¿no? Que se acercan a ti, independientemente de los ejercicios que son muy importantes? Me refiero sobre todo a calidad de vida, ¿no? ¿Qué es aquello que podrías aconsejar más allá de los ejercicios? Vale. Primero, aprender en las actividades cotidianas, aprender a proteger esa musculatura del suelo pélvico. ¿Cómo? Pues de muchísimas maneras, aprendiendo a levantar pesos de la manera adecuada, aprendiendo también a ir al baño de manera adecuada. Muchas son las mujeres que se acercan a ser hipopresivos porque tienen estreñimiento, por ejemplo, y las costumbres que tenemos a la hora de ir al baño hacen que ese suelo pélvico se debilite mucho más.
Entonces tenemos que estar atentos a todas esas cositas diarias que hacen que cada día se vaya debilitando más ese suelo pélvico y luego tengamos que ponerle remedio. Claro, eso es muy importante, ¿no? El hecho y sobre todo, ¿no? Cuidarnos cada vez más, ¿no? ¿Cómo te podemos encontrar? Por ejemplo, hay gente que está en casa diciendo, oye, pues igual, ¿tienes alguna red social donde puedan conectarse a ti? Sí, sí. Bueno, si buscan Paula Frieiro Hipopresivos. Paula Frieiro, hipopresivos. Hipopresivos en Instagram y si no, a través de la página web, que es www.paulafrieirohipopresivos.com. Muy bien. ¿Los ejercicios sueles trabajarlos en casa del cliente-clienta o suelen ir a tu casa? Bueno, hay de todo. Hay clientas a las que voy a domicilio y clientas que trato de forma individual y también tengo clases grupales de grupos bastante reducidos porque, claro, al haber más personas en ese grupo es muy importante la corrección de la técnica. Entonces, cuantas menos personas hayan, mucho más personalizado, personalizado es. Qué bien, pues muchísimas gracias, Paula Frieiro, instructora de hipopresivos. Un placer tenerte aquí en el programa en directo. Muy bien, gracias a ti, Rafa, por invitarme. Bueno, nos vemos pronto y te deseamos la mejor de las suertes. Gracias.